Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Esta vez estamos con el especial de fin de año, así como lo hacemos todos los años. Para los que no lo conocen, lo que hacemos es ver un poco cuáles fueron los rendimientos de los principales índices de Estados Unidos, de algunos activos de sectores. Vamos a estar viendo obviamente lo que es Argentina, cripto, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. También commodities. Vamos a estar viendo un poco cómo fue el año en cuanto a rendimientos. Y como bien venimos haciendo año a año, algo que también vamos a ver es cómo fueron también los rendimientos de los últimos 2 años también. Para poder tener un poco la imagen del movimiento de los mercados en sí, tanto en lo que pueden ser índices o activos y demás, ¿no? Así que si les parece empezamos. Ya acá ya tenemos el gráfico del índice Standard & Poor's, uno de los índices más importantes de la bolsa americana. Vamos a empezar justamente por la bolsa americana. La carta que vamos a asignar es la carta de muy buena compresión semanal, porque realmente ha sido un muy buen año. Ha sido un muy buen año para todo lo que fue la bolsa, incluso en lo que fue el mercado cripto, pero vamos a ir viéndolo de a poco, no vamos a spoilear, así que vamos a estar, por lo menos en primera instancia, vemos al Standard & Poor's que ha subido un 25% este año, que ya el 2022 había tenido una caída de un 20% y el 2023 había tenido una reversión de la tendencia. Con lo cual, lo que estuvimos este año fue una continuación de la tendencia, que es un poco incluso lo que estamos siguiendo en el día a día, ¿sí? Si les parece, entonces pasamos a otro índice. Esta vez seleccioné dos índices, pero hay varios índices más en la bolsa americana. Este es el índice Nasdaq, el que representa de alguna manera todo lo que son los activos del sector tecnológico de Estados Unidos, que justamente fue el sector que mejor desempeño ha tenido este año. En el 2022, como bien fue una fuerte tendencia bajista que fue casi generalizada, de una caída mayor a un 30%, y ya luego con una reversión de la tendencia en el 2023, que había tenido una suba de un 50%, un poquito más, y este año sube un poco menos, un 30%. También le asignamos la carta de muy buena compresión semanal. Y lo que vemos es por el momento, otra vez nuevamente, por el momento vemos una salud en la tendencia por una doble reacción, una en el 2023 y una en el 2024. Obviamente hay que seguirlo, a ver si estamos en un impulso, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a encargar solamente de ver los rendimientos y dónde estamos ubicados en el gráfico de cara a fin de año. Bueno, para los que no me conocen, bienvenidos, soy Picasso Bursátil, como les decíamos, esto es Compresión Semanal, resumen de los mercados financieros más compacto. Años anteriores ha salido todos los domingos, pero como bien saben, últimamente no he podido porque he sido padre y eso me ha sacado una buena cantidad de tiempo, pero sin embargo sí seguimos en la Academia Premium, seguimos por los canales gratuitos como Telegram, o también estamos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si les parece, seguimos, pero para los que no me conocen, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ahora sí, ya descontracturando, ya pasando la primera parte, vamos a empezar a hablar un poco sobre el sector tecnológico justamente y todo lo que son estos activos que son medio el aclamado por el público, ¿no? Las acciones de Amazon, interesantísimo lo que viene sucediendo. Tuvimos nuevamente, como hablábamos antes en el Nasdaq, una caída en el 2022 de un 50%, y como viene una muy buena recuperación en el 2023 de un 80% y este año un 50%. Nuevamente hay que tratar de ver si el movimiento es impulsivo, si estamos sobre la última onda, etcétera. Eso es un poco lo que estamos siguiendo, que hay que seguir muy de cerca, sobre todo sobre la media tendencial. Pero bueno, el rendimiento de este año fue muy bueno, un 50% en dólares. Otra vez también la carta de muy buena compresión semanal, porque también representa un poco el sector. Las acciones de Google también estuvieron de alguna manera lateralizando, por decir de alguna manera, porque en el 2023 habíamos tenido un alza de un 60% y este año cierra en un 40%, que también es un movimiento muy bueno. Nuevamente fue un año muy bueno para todo lo que fue mercados. Vemos entonces un alza de un 40% y asigno la carta del termómetro porque es un poco lo que nos muestra el termómetro del sector
en particular. Igualmente, como decía, como es el aclamado por el público, vamos también con más activos de lo que representa el sector tecnológico. Apple, que es mucho más tranquila, por decir de alguna manera. El, el año pasado había tenido una recuperación de un 48%, casi 50%, y este año con un 35%, sobre todo en la última parte, porque venía bastante lateral la carta de muy buena compresión semanal. Bueno, como les decía, recuerden, pueden seguirme en Twitter, en Instagram, obviamente que se suscriban al canal, que vamos a estar volviendo con más videos, a Telegram, etcétera, etcétera, siempre van a estar bienvenidos por cualquier lado. Cada red social comunicamos distintas cosas, así que les recomiendo que entren a todas y se suscriban a todas. Bueno, seguimos. Tesla es un aclamado por el público, así que tiene que estar. Viene en un proceso lateral ya desde el 2021. Tendría que haber asignado la carta del sube y baja, pero asignamos la carta del interrogante por el quiebre de máximos que estamos teniendo, sobre todo en las últimas 3 semanas. Todavía es un quiebre que se mantiene débil, con lo cual hay que seguirlo muy de cerca. Se mantiene bastante, como decía, es un proceso lateral, con lo cual poco tiene sentido ver un poco los rendimientos. Habíamos tenido una caída mayor a un 70% en el 2022, una recuperación de un 120% y un 80% este año. Nuevamente, lo más importante es el quiebre que se viene dando, sobre todo una contratendencia que acá no está marcada, que fue quebrada previamente, y el quiebre de máximos, que es un poco lo que estamos siguiendo en el día a día. Por eso la carta que asignamos es la carta del interrogante para ver cómo sigue esta película, ¿no? Bueno, claramente tenía que estar Nvidia por un tema de seguir lo que es el sector de semiconductores. El sector de semiconductores fue uno de los sectores más destacados de este año en todo lo que es tecnología. Nvidia, obviamente, fíjense que les marco el rendimiento total desde el mínimo. Recuerden que nadie compra en mínimo y nadie vende en máximo, pero por lo menos para poder entender el recorrido que tuvo este activo, luego de la caída del 2022 de un 50%, desde ahí, cuando generó el mínimo allá por octubre del 2022, a la fecha lleva más de 1000% en dólares. El 2022 ya había tenido una recuperación, el 2023 nos daba un rendimiento mayor a 236. Puedo equivocarme, más o menos es a ojo, 240% el 2023 y en el 2024 una suba de un 180%. Este fue uno de los tantos activos de los más grandes, por decirlo de alguna manera, de los más importantes, que ha tenido muy buenos rendimientos. Obviamente que la carta que vamos a asignar es la carta del vuelo alto, pero no todo el sector se ha comportado de la misma manera. Incluso me anoté acá algunas cosas. Intel, por ejemplo, este año cayó un 60%, o TSMC subió un 100%, con lo cual hay cierta disparidad en lo que es el sector. Y ahora, justamente, hablando de eso, pasamos también a lo que es AMD, que es como la contracara de lo que es el sector, donde la carta que asignamos es la carta del derrumbe. Tenemos un rendimiento negativo de este año de un 15% a la baja, cuando habíamos tenido una baja en el 2022 del 60% y una suba del más del 127%, ¿no? Pero bueno, este año tenemos una caída de un 15%, sobre todo una caída canalada que podría ser una instancia correctiva, que obviamente hay que seguirla, interesante para ver a largo plazo luego si tenemos alguna reacción. Pero me anoté también la caída que viene desde máximos, que ya es de un 45%, con lo cual esto muestra un poco la diversidad de lo que les comentaba sobre de este sector en particular. También me anoté cuestiones del sector tecnológico. Tuvimos caídas como la de Adobe de un 25% este año y buenas subas como la de Oracle de un 65%, Disney 25%, Netflix un 90%, bueno, y Spotify, que también no la tenemos acá, pero la traigo un poco para contar, que subió un 140%, buen rendimiento por sí. Así que es un poco. Bueno, obviamente que los vamos a estar invitando a la Academia Premium de Picasso Tenkan. Quien les habla, Picasso Bursátil y Tenkan Trading, somos los que estamos ahí todo el día. Tenemos la comunidad de Telegram, tenemos el canal de Telegram, somos más de 500, así que es espectacular el ida y vuelta. Hay gente muy avanzada, gente muy principiante, charlamos
todo el día solamente de mercados. Tenemos webinars, tenemos un vivo por mes, donde de más o menos casi 3 horas, donde hablamos un poco de todos los mercados. Tenemos artículos, tenemos de todo para que si sos principiante puedas aprender de mercados desde el principio, y si sos avanzado, buenísimo, porque nos ayudás y seguimos al mercado en el día a día, ¿sí? Y si no tenés tiempo para seguir la comunidad, el canal solamente publico yo y publica Tenkan, y solamente ahí hacemos seguimiento de activos, seguimiento de mercado, etcétera, etcétera. Así que obviamente van a estar bienvenidos para empezar el 2025 con todo. Y a los que ya están y que lo están viendo, obviamente les agradecemos obviamente por la participación y por la buena onda, que la verdad fue un año espectacular. Así que seguimos mirando activos. El sector consumo, bueno, el sector consumo de Estados Unidos muy ecléptico. Traemos obviamente lo que es Walmart, que fue muy buen año, venía bastante lateral, y este año en el 2024 sube un 77% con un movimiento muy vertical que ahora sí hay que seguirlo de cerca por la extensión que lleva hacia la media tendencial, pero nada, el rendimiento fue realmente muy bueno, lo estuvimos siguiendo obviamente en la academia. Pero como bien les decía un poco, el sector de consumo es bastante ecléptico, tenemos de todo un poco, entonces mi idea también era traerles algún otro activo que muestre esa contracara del sector consumo, porque en el general no fue un sector que se haya comportado fuertemente al alza como fue el sector tecnológico. Las acciones de Pepsi, lo mismo le pasó a las acciones de Coca-Cola o mismo McDonald's, que se mantienen en un rango lateral de largo plazo. En el 2022 subió un 3%, en el 2023 bajaba un 6%, pero sobre todo este año viene bajando casi un 10%, quebrando un rango que habíamos marcado en su momento. Marcamos una instancia correctiva, posible ABC, que se mantenga acanalada, buscamos un seguimiento, vamos a estar buscándolo obviamente en el piso del canal. La carta que vamos a asignar es la carta del sube y baja, pero un poco la idea, como les decía antes, con el ticker PEP, mostrarle un poco Pepsi para mostrarles que también el mercado, sobre todo en este sector, ha tenido de todo un poco, ¿sí? Bueno, el sector salud, peor aún, ha tenido un fin de año bastante bajista, cuando incluso ha tenido ciertas reacciones alcistas. Hoy les traigo Johnson & Johnson asignando la carta de la pared. Termina el año con un negativo de casi 7%, cuando venía del año pasado de una baja de un 14%, pero lo más importante obviamente es que estamos en zona de valor histórica, que viene ya desde el año 2020, con lo cual nos mantenemos de alguna manera lateral y nos mantenemos correctivos dentro de un canal que es el que estamos siguiendo. Vamos a seguir muy de cerca, puede ser muy interesante este sector de cara al año que viene, pero por lo pronto nos toca asignarles la carta de la pared porque no ha podido con la media promedio ya más o menos por el mes de septiembre, y luego de ahí todo el sector se ha movido a la baja. Wells Fargo, todo lo que es el sector financiero de Estados Unidos, acá también seguimos varios activos de todo lo que es el sector financiero, JP Morgan, y acá lo que vemos entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Morgan Stanley, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos? Tuvimos un 2022, un 2023 dentro de todo laterales, y se formó un lindo patrón de pisos redondeados, ya con la tendencia conformada. Este año cierra con un 45 al alza, bastante interesante, y sobre todo con una doble reacción en media tendencial. Esto es algo muy bueno por el fortalecimiento de la tendencia, esperando que continúe obviamente por cómo se está dando el movimiento. Ya el año pasado habíamos tenido una suba de un 20%. En Wells Fargo vemos entonces una suba de un 45%, pero en todo el sector tuvimos una suba que ronda el 40%. Digo, Citi subió un 40%, JP Morgan subió 45%, Bank of America subió 30%, con lo cual estuvimos más o menos dentro del promedio, todo se ha movido en ese rendimiento. Ha sido un muy buen año, sobre todo la última parte. Hacia mitad del año fue un poco lateral, y ya luego la última parte del año, a partir de octubre, se ha movido con fuerza. Obviamente la carta que vamos a asignar es la carta de muy buena compresión semanal.
Bueno, hablamos un poco del sector financiero, hablemos un poco del sector pagos, por lo menos así lo llamamos nosotros. Viene muy bien Visa. Visa también tuvo gran parte del año lateralizando, llegando a la media tendencial. Obviamente la carta que asignamos es la carta del resorte, que justamente porque realizó una fuerte reacción, un poco donde esperábamos, que era el piso del canal, sobre la media tendencial, y luego de ahí sí ya realizó el movimiento, que más o menos ronda justamente lo que terminó siendo el año, ¿no? Casi un 25%. Muy buen movimiento de Visa, gran activo de seguimiento, muy interesante. También muy bien todo el sector pagos de Estados Unidos. Ya salimos de Estados Unidos, quedaron un montón, las aerolíneas le ha ido muy bien, por ejemplo. Hemos tenido de todo, o sea, hemos tenido de todo, muy ecléptico, como decía, tecnológico a la cabeza, lo demás, movimientos laterales, movimientos dispares, etcétera, etcétera, pero por lo menos ahí le tiramos algunos activos para que puedan tener de referencia de cómo fue el año. Y cuando pasamos a China, China muy, muy, muy interesante. La carta es la carta del suspenso. Yo en un momento le iba a asignar la carta del descanso, pero la verdad es que con la volatilidad que venimos teniendo es interesantísimo la carta del suspenso, porque como bien decimos, hace 2 años que estamos más o menos haciendo el seguimiento, en particular en todo lo que es la Academia Premium, sobre la idea del cambio de ciclo. En la Academia Premium explicamos también cómo es un poco la teoría de ciclo que manejamos nosotros. Pero fíjense lo más interesante, ¿no? En el 2022 tuvo una baja de un 30% que ya venía de antes, pero antes conformaba una tendencia bajista y ahora conforma una tendencia lateral. Y eso es lo más interesante en la idea del cambio de ciclo. 2023 también un proceso lateral, y ya luego hacia el 2024 tenemos un alza de un 11%. No es importante el rendimiento nuevamente porque estamos en un movimiento lateral. Incluso este movimiento lateral ha tenido un fuerte movimiento si tomamos del punto más bajo al punto más alto. Lo más importante son las medias que ya se están acercando para ver si empezamos a tener este cambio de ciclo que tanto venimos hablando en la Academia Premium. Así que por lo pronto tuvimos un fuerte movimiento allá por octubre. Las acciones de Baba pueden ser una representación de este mercado, pero la realidad es que este mercado en sí tiene distintos... cada activo tiene un gráfico muy en particular. Tenemos muchos activos con CDR para los que operan en Argentina, que también los estamos siguiendo. Puede ser, no sé, Vidu, por decir alguno, que es un poco lo que estamos siguiendo. Por eso la carta que asignamos a China es la carta del suspenso. Y fíjense los 3 cuadraditos cómo se ubican uno al lado del otro, marcando bien visualmente esta idea de la lateralización que les comentaba. Bueno, nada, un poco del arte gráfico, el arte bursátil que hacemos, que hago y que sale en las redes sociales. Tuvimos al Merval en dólares con su bandera argentina, tuvimos Nvidia con esos motores en particular, el rango de Pepsi del que les hablaba, las acciones de Ferrari, bueno, las acciones de Metrogas antes de que volaran fuertemente este año en el mercado argentino. Bueno, lo que le está pasando al Real, un poco lo fuimos viendo y obviamente tuvo su gráfico. Nada, síganme en las redes sociales para seguir viendo más de estos gráficos en momentos en particular. Brasil, bueno, Brasil, estamos dentro de lo más golpeado que tuvo el mundo de las bolsas en particular. Pensemos lo que yo les decía al principio, que hemos tenido muy buen año, y sin embargo Brasil fue contra la corriente. Fíjense que la carta que asignamos obviamente es la carta del derrumbe, no importa tanto el rendimiento, fíjense que es un movimiento lateral a bajista, ¿sí? Estamos en un movimiento acanalado, ya estamos cerca de la base del canal y cerramos el año. Este es el ETF de Brasil con el EWZ, se puede analizar de otras maneras también las composiciones del Brasil, pero bueno, tomamos este ETF, la caída es de un 35% a la baja. Ahora es muy importante seguirlo, ¿sí? Nada, no importa, lo dejamos para la Academia Premium, pero es muy importante seguirlo. Recuerden que en las bajas resultan las oportunidades, pero no pensamos en una idea de promediar a la baja, sino en una idea de seguimiento para poder encontrar oportunidades. Ahora sí, bueno, salimos un poco de lo que fue Brasil, un poco lo que fue Europa. Europa muy tranquilo, la carta sí es la carta del descanso, un año muy tranquilo, muy lateral.
allá como fue durante el 21 al 22. Ya luego el año 2022 tuvimos una fuerte caída, 23 con recuperación, el 23 lateral alcista y este año lateral 0,68, que en verdad es cero, o sea, porque está hecho a ojo, así que técnicamente hemos abierto y cerrado el mercado europeo en el mismo lugar. Bueno, salimos ya entonces de la bolsa americana, salimos del mundo y pasamos al mundo cripto, al mundo de las criptomonedas con el Bitcoin a la cabeza. El 2022 fue un año muy bajista, de un 64% a la baja, pero en verdad la baja de la tendencia total fue mucho mayor a eso, mayor al 70%. Ya el 2023 tuvimos una fuerte recuperación de un 150% y este año estamos cerrando en más de un 125% al alza. Y así como hablábamos antes que el sector financiero de Estados Unidos tuvo un proceso lateral, bueno, el Bitcoin tuvo un proceso lateral enorme, casi que podríamos decir que todo el año estuvo lateral. Y así todo logramos que ese rango, se logró el precio del Bitcoin, logró quebrar el rango, quebrar máximos históricos y llegar a los $100.000 en la cotización del Bitcoin. Ahora estamos en los 95.000 aproximadamente, pero hemos llegado a los 100.000, hemos llegado otra vez, que soy el Bitcoin, cualquiera. El Bitcoin llegó a los 100.000 porque yo, bueno, y estamos en los 95.000. Nada, en un proceso tendencial con una reacción en la media tendencial, movimiento técnico, sobre todo en base de canal, así que muy interesante, muy técnico. La carta asignada para el Bitcoin es la carta del vuelo alto y a partir de acá vamos a ver un poco lo que son las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas han tenido diferentes tipos de movimientos de quiebres de canales, movimientos como el de AVE. Así que con lo cual hoy trajimos creo que traje tres, ¿sí? Tres criptos que muestran diferentes momentos, momentos, movimientos. Hay agrupaciones de criptos que cada una está en una estructura en particular. Las criptomonedas en sí ya desde el año 2021-2022 fueron altamente bajistas, con lo cual ha sido muy destructivo. Fíjense, en el caso de AVE, en 2022 tuvimos una caída de un 80% y en el 2023 sube un 100%, pero manteniéndose lateral. Ya la media tendencial se ha torcido al alza y este año hemos tenido un alza de un 200% tras quiebre del rango de la parte baja. Con lo cual ha sido un muy buen rendimiento para lo que fue AVE este año y asigno entonces la carta del vuelo alto en esta en particular. Lo mismo pasó para Ripple, esta está recargada este slide, la verdad me parece un montón, pero bueno, me pasé un poquito. Ripple ha tenido un muy buen momento, ha sido un proceso muy lateral, fíjense cómo la estructura es totalmente diferente y este año se ha movido un 250 al alza, lo hemos visto obviamente también en lo que fue la Academia Premium, también la carta del vuelo alto, muy buen rendimiento, sobre todo tras el quiebre de liberación del precio de una segunda contratendencia. Bueno, Solana también es una de las que más peso tienen y fíjense cómo se encuentra también una estructura totalmente diferente. El 2022, fíjense, fue una caída de un 95% y el 2023 había subido un 950%. Esto es una muestra de la volatilidad que tiene este mercado y este año es verdad, sube un 80%, lo cual es mucho, pero se mantiene dentro de todo lateral. Estamos en un momento de definición. Las últimas caídas no era algo que esperábamos un movimiento con más fuerza, como así pasó en el Bitcoin. Pero bueno, tenemos una caída que por el momento no quiebra la media tendencial. Cerramos el año con un 80% al alza y por eso en este sube y baja, más que asignar la carta del sube y baja, asignamos la carta de el boomerang para las acciones, para la cripto Solana. Bueno, y Polkadot asigno justamente la carta de la doble cara porque una buena parte de las criptos mantienen esta estructura, una estructura potencial ABC de continuación bajista, con lo cual estamos siguiendo muy de cerca el rango que se viene dando, sobre todo en este año. Los rendimientos terminan siendo anecdóticos, igualmente 2022 una caída de un 85%, una suba de casi 100 en el 2023 y este año una baja de un 15%. Esto lo muestro también porque es una manera de mostrar esto que yo les comentaba de que hay diferentes estructuras y como una cripto pudo haber subido más de un 200%, lo mismo con Doge por dar otro ejemplo, y después vemos una caída como el caso de DOT.
En el caso de Doge, que subió un 250%, o mismo AVAX, por ejemplo, bajó un 5%. Entonces tenemos movimientos muy dispares al momento y que va a depender mucho de cómo se vaya dando el movimiento del Bitcoin, que es un poco el que mueve la batuta. Cerramos cripto. Pasamos a Argentina, lo que más nos interesa, lo más interesante y algo que está muy bueno asignar es la carta del super descanso a lo que es el dólar en Argentina. El 2022 había subido casi un 70%, el 2023 había subido un 180% y este año cierra el dólar con un poquito más arriba del 20% al alza. Así que la carta asignada es la del super descanso y estamos aproximadamente en los 1.200 pesos por dólar en Argentina, en esta compresión semanal que vemos ahí, la reacción también en la media tendencial luego de un movimiento en 3 lateral. Pasamos a algunos activos. No, esto no es un activo, este es el Merval en dólares, o sea, el índice de la bolsa argentina en su cotización en dólares. Tuvimos un muy buen año, incluso está dentro de las mejores bolsas del mundo, así como tuvimos del 2018 al 2021 una tendencia fuertemente bajista en el mercado. El 2022 tuvo una recuperación de un 40%, el 2023 subió un 70% y este año ya subió un 125%. Un año extraordinario con reacciones en la media, muy bueno el seguimiento que le fuimos dando en la Academia Premium y en todos los activos, sus rotaciones, etcétera, etcétera. Por eso la carta que vamos a asignar es la carta del vuelo alto. Vamos a mirarlo ahora, el Merval en pesos y algunos activos en pesos, algunos ADRs y vamos viendo cómo estuvo el mercado argentino este año. Ahí va. El Merval en pesos también asignamos la carta del vuelo alto. El 2022 tuvo una suba de un casi 150%, el 2023 subió 370% y este año subió un 180%, ¿sí? Entonces recuerden que el dólar sube un 20% y las acciones en pesos subieron un 183%, le han ganado fuertemente al movimiento en dólares. Se mantiene con un fuerte movimiento alcista. Y recordemos que el Merval en dólares ha quebrado máximos históricos, muy interesante el movimiento que se ha posicionado por arriba de los $2.000. Pasamos a algunos activos, el activo de Transportadora Gas del Norte en pesos, asignamos la carta del paso a paso un poco por cómo se fue conformando su tendencia y cómo lo fuimos siguiendo paso a paso justamente en todo su movimiento tendencial desde el principio. En 2022 sube 280%, 2023 sube 440% y este año algo un poquito más tranquilo, un 135%, con una muy fuerte suba tendencial en pesos desde el año 2021, por mostrar algún activo en pesos, ¿sí? Ya luego podemos pasar a lo que son los ADRs, que son las acciones que cotiza de otros países que cotizan en la bolsa americana, en este caso ADRs argentinos, el ADR YPF de las acciones de YPF. Viene con un muy buen desempeño, por eso obviamente la carta asignada es la carta del vuelo alto. En el 2022 tuvimos un alza de un 130%, ya hacia el 2023 tuvimos el famoso Golden Cross que explicamos en detalle en cómo interpretar ese movimiento con otros factores para poder entender cómo son los movimientos de tendencia y de ciclo. En el 2023 subió un 90% y ya este 2024 sube un 150%. Gran movimiento, extendido un poco, seguimiento ahí. Pero muy buena compresión semanal, pero igualmente la carta que le asigné fue la carta del vuelo alto. No le vendría mal la otra carta también. Bueno, las acciones de vista, gran activo que mantiene la salud de la tendencia. Ya desde obviamente que la carta que vamos a asignar es la carta del paso a paso. En el 2022 subió casi 200%, en el 2023 subió un 85% y en el 2024 sube un 80%. Se mantiene muy fuerte la tendencia y eso es un poco lo que vamos siguiendo en este activo. Pasito a pasito diría Fonsi. Pasito a pasito. Bueno, el sector bancario fue uno de los sectores que mejor le fue en el mercado argentino. Acá obviamente estamos viendo la ADR, con lo cual si vemos una ADR
vamos a entender que su cotización es en dólares, con lo cual los rendimientos son en dólares. Nuevamente recuerden, si son principiantes y hay algo que no entienden, me pueden preguntar por las redes sociales por privado, que les respondemos todo, o por el Telegram, o por entrar a la comunidad Premium, lo que gusten, siempre estamos para ayudar para lo que necesiten. Bueno, como decía, 2022 subíamos otra vez, yo soy un activo ya, ¿viste? El activo Picasso. Vamos de vuelta, entonces tenemos lo que es el sector bancario, que fue el sector financiero, que fue uno de los que mejor rendimiento tuvieron. 2022 suba de un 20%, 2023 una suba de un 40%, pero más que nada fue un proceso lateral de validación de quiebre del rango y constitución de cambio de tendencia. Y ya luego este año ya tuvimos ese movimiento al alza tendencial de un 260%. Fíjense el movimiento lateral que se da por encima de la zona de valor del rango que se sostuvo ya luego de que la tendencia bajista haya terminado, y ya las medias empiezan a darnos un indicio del cambio de ciclo. De la misma manera que YPF tenemos un precio extendido que vamos a tener que seguir muy de cerca. Mientras tanto, la carta que asignamos es la carta del vuelo alto. En este caso, las acciones del BBVA tuvieron un alza de un 260%, pero por ejemplo las acciones de Galicia, por dar otro ejemplo de otro activo de gran ponderación, subieron un 300%. Así que el sector bancario también le ha ido muy bien y más o menos muy parecido a lo que es Banco Macro o Superviel. Central Puerto, también pasando ya a otro sector, también muy buen comportamiento del 20 al 2022, donde se fue consolidando un poco el piso del ciclo y ya luego en un movimiento tendencial. 2022 una suba del 90%, 2023 una suba del 50% y Central Puerto este año subió un 60%. Nuevamente siempre en dólares porque estamos hablando del ADR. Recuerden, para los nuevos, el ADR y el activo que cotiza en la bolsa local es el mismo activo, ¿sí? Así que entonces en este caso vamos a asignar la carta del paso a paso. Bueno, el aclamado por el público, las acciones de Mercado Libre tenían que estar, obviamente, porque es lo que más piden. El 2022 fue un año bajista de casi un 40%, después tuvimos una recuperación de un 90% y este año sube tan solo un 8%, pero lo más importante a destacar sobre todo es que no pudo quebrar máximos históricos. Lo más interesante que obviamente vamos a estar buscando para poder pensar en movimientos alcistas de largo plazo es el quiebre de máximos por un quiebre de patrón. Con lo cual, mientras tanto, asignamos la carta del aclamado por el público y cerramos un año casi lateral en las acciones de Mercado Libre. Ya pasando a commodities, muy interesante el año que hemos tenido. El oro finalmente quebró el rango este año, sobre todo hacia principios de año. Recuerden, habíamos tenido un 2022, un 2021, 2022 y 2023 totalmente lateral, para luego sí ya quebrar máximos históricos, el máximo histórico que ya sabemos del año 2011, y ya quebrando máximos históricos tuvimos liberación del precio este año 2024 con una suba de un 28%. También este año se agregaron muchísimos CDRs a la bolsa argentina. Uno de los tantos es el ETF del oro, que a partir de ahora pueden operarlo en la bolsa argentina a través de su ETF. La carta asignada, muy buena compresión semanal. Traemos las acciones de ExxonMobil para representar un poco lo que fue el petróleo, que no ha sido un buen año para el petróleo, casi que se podría decir de lateral a bajista. Ya lo que había sido el 2020, 2021 y 2022 había sido años muy buenos alcistas, por eso el 2022 subió casi más de un 80%, pero el 2023 y el 2024 se han movido laterales y este año cierra un 7% al alza. No tiene sentido ver el rendimiento, sí ver cómo se viene comportando el precio, que por el momento no tenemos movimiento tendencial alcista o bajista, nos mantenemos laterales. Bueno, y el litio otra vez también asignamos la carta de en la mira para el litio. Hace ya casi también un año y medio que venimos siguiendo este movimiento, la estructura general de este commodity en particular y activos asociados, obviamente, que también tienen CDRs para los que operan en Argentina. Este año cierra
con un 16% a la baja, con una tendencia bajista muy conformada. Sin embargo, está dentro de algunas cosas que han sido bajistas, dentro de un muy buen año en lo que fue la bolsa en general en el mundo mundial. Así que bueno, cerramos con presión semanal. La verdad, un gustazo haber vuelto. Me emociona volver. La verdad es que disfruto mucho esto. Disfruto mucho hacer estos videos. Si no vieron los de los años pasados, pueden ir a verlo también. Igualmente, acá yo ya les mostré cómo fueron los años anteriores. Así que, obviamente, los voy a invitar a que me sigan en las redes sociales. Obviamente, que compartan el video. Va a estar en las redes sociales. Compartan el video con sus amigos o sus no amigos, con quien quieran. Compartan. Lo importante es que compartan, que le pongan me gusta, que comenten, que me comenten cómo les fue a ustedes en el año, sobre todo, que es algo muy importante. Esperemos que les haya ido muy bien, porque la verdad ha sido un año espectacular. Los esperamos en la comunidad. Obviamente los esperamos en el canal, los esperamos en la Academia Premium para aprender y seguir el mercado en un 2025 que viene con todo. Así que bueno, les mando un abrazo, espero que les haya gustado y como siempre les digo, y si no les gustó, no importa, el próximo les va a encantar. Saludos, buenos trades.